Carlos sintió un nudo en el estómago al atravesar las puertas del lujoso hotel donde su hija, Lucía, había desaparecido. La extravagante fiesta que había convocado a la élite de la ciudad ahora parecía un espectáculo macabro. Risas, música, copas de cristal, todos disfrutando, ajenos al horror que se escondía detrás de las escenas. Y la angustia lo invadía como un océano oscuro. Las luces parpadeantes y los murmullos de risas distorsionaban la realidad. ¿Dónde estaba su hija? Se dispersó en la multitud sin rumbo, impulsado por la desesperación. Cada segundo se alargaba en una eternidad. Un grupo de personas elegantes se movía, pero no era su preocupación. La imagen de Lucía, su risa contagiosa, lo abría en canal. Mientras algunos bailaban despreocupados, él saludaba a conocidos con un gesto ausente, incapaz de concentrarse en otra cosa que no fuera la búsqueda de su niña. Finalmente, Carlos llegó a la suite donde la habían visto por última vez. Al entrar, la opulencia de la habitación le robó el aliento. Muebles de diseño, arte en las paredes, pero su ánimo se oscureció al notar el baño con la puerta entreabierta. Algo lo empujó a entrar. Se acercó lentamente, cada paso un eco de su ansiedad palpitante. La larga y brillante bañera estaba vacía. Sin embargo, el espejo empañado captó su atención. Un borde de algo oscuro se asomaba desde el suelo. Con el corazón latiendo desbocado, se agachó. Era un mechón de cabello castaño, como el de Lucía. La esperanza ardió en su pecho, pero se apagó al observar, horrorizado, marcas en el suelo, una serie de arrastrones y un leve olor a sangre. Su mente se llenó de preguntas. ¿Hubo una lucha? ¿Por qué no había nadie ahí para escuchar? Mientras buscaba una explicación lógica, notó algo más. Un pequeño objeto brillante justo al lado del borde de la bañera. Se acercó y lo levantó. Era una pulsera, la misma que Lucía había llevado esa noche. El aire se volvió denso y un sudor frío descendió por su frente. Comprendió que había algo más en juego en esta fiesta repleta de glamour. Carlos recordó las historias que su madre le contaba sobre un grupo influyente que operaba desde las sombras, utilizando fiestas como esta para camuflar sus oscuros negocios. Pensó en su familia, en los secretos que siempre había creído enterrados. ¿Estaba su hija atrapada en una red de mentiras y ambición? Con la furia a flor de piel y el tiempo corriendo, se dio cuenta de que no solo luchaba por Lucía, sino que también enfrentaba una vorágine de verdades que amenazaban su propia moral. Los ecos de risas en la fiesta parecían burlarse de su desesperación mientras su corazón se aceleraba. Cada nuevo detalle lo acercaba a un abismo del que podía no regresar. Su mente giraba. Lucía siempre había sido su luz, pero ahora su ausencia iluminaba siniestras revelaciones. ¿Dónde estaba? Con estos pensamientos avasalladores, Carlos se dio cuenta de que la búsqueda de su hija se había transformado en una lucha contra los oscuros secretos de su propia historia. La verdadera batalla no solo sería encontrarla, sino desentrañar lo que realmente estaba en juego. Tale se detuvo en el umbral del baño. El miedo se convirtió en coraje y con la pulsera firmemente en la mano, comenzó a seguir nuevas pistas en esta pesadilla. ¿Lograría rescatar a Lucía antes que el tiempo se agotara? ¿O sería devorado por los secretos del hotel que amenazaban con consumir su esencia familiar? Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante.
Muchos inscritos tienen relatado que el youtuber removió sus inscripciones sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Carlos se detuvo en el umbral del baño. El miedo se convirtió en coraje. Y con la pulsera firmemente en la mano, comenzó a seguir nuevas pistas en esta pesadilla. Sin embargo, lo que no sabía era que la verdad estaba a punto de desnudarse ante sus ojos. Tan pronto como salió de la suite, la música de la fiesta se apagó. Abruptamente, un grito agudo proveniente de la sala principal cortó el aire como un cuchillo afilado. Instintivamente, Carlos corrió hacia el sonido. La multitud se arremolinaba, las miradas atónitas buscaban respuesta. En el centro, una figura temblorosa y conocida se alzaba sobre los cuerpos elegantes. Era Ana, la madre de Lucía. Su vestido de gala estaba empapado de algo oscuro, y su rostro, en blanco, reflejaba terror absoluto. En sus manos, una nota desdoblada que parecía quemarle la piel. ¡Ana!, gritó Carlos, empujando a la gente como si fueran piezas de un rompecabezas al que le faltaba una pieza. Al acercarse, sintió que algo helado le encogía el corazón. Ella lo miró, y su mirada estaba llena de pánico. «Carlos, no, no puedes estar aquí». La advertencia salió de sus labios, apenas audible, pero carente de fuerza. Carlos apresuró el paso, sintiendo que el peso de cada segundo lo arrastraba, y antes que pudiera preguntar qué ocurría, un oficial de seguridad, con un semblante serio y mandíbula apretada, se interpuso entre ellos. «¿Qué sucede aquí?», inquirió, su voz dura y autoritaria. Ana extendió la nota, la mano temblando. «De alguien que conocía a Lucía», logró murmurar entre lágrimas. El mundo de Carlos se tambaleó. Antes de que ella pudiera continuar, el oficial se la llevó de la vista. Carlos sintió que el aire se le escapaba. La multitud comenzó a murmurar. Diferentes voces se levantaban en un coro de pánico y sospecha. Se acercó al hombre que había llevado a Ana. «¿Qué está pasando? Necesito saber». El oficial se volvió, su mirada fría y profesional. Pero había un atisbo de compasión. «No puedo permitirte que sigas aquí. Hay demasiadas cosas en juego. Debes salir del hotel». Antes de que Carlos pudiera replicar, el oficial ya se alejaba, llevando consigo un secreto que empezaba a envolverlo como una niebla densa. ¿Qué era lo que Ana había leído? ¿Por qué su comportamiento era tan extraño, tan lleno de miedo? Con la mente en ebullición, Carlos decidió que no podría irse sin encontrar respuestas. En ese instante, su celular vibró en su bolsillo. Era un mensaje. «Estás más cerca de lo que crees. La verdad está oculta en los secretos de la familia». El corazón se le detuvo. La familia. ¿Qué secretos había escondido siempre? La idea de que todo lo que pensó que conocía sobre su esposa y su hija pudiera ser una fachada se instaló con fuerza en su pecho. Justo cuando comenzaba a procesar la profundidad del mensaje, el salón se llenó de un grito desgarrador. Todo el mundo se volvió hacia la fuente del sonido. Un hombre, visiblemente afectado, apareció entre las sombras, con una herida sangrante en su brazo. «¡La han llevado! ¡La han llevado!», exclamó, su voz cargada de desesperación. Carlos comprendió que el caos había estallado.
Un agujero negro se abrió en su estómago. ¿Era Lucía? ¿Todo estaba conectado? La atmósfera estaba cargada de confusión y terror. Se dio cuenta de que su búsqueda lo llevaría por un camino oscuro, donde no solo intentaba salvar a su hija, sino que también se enfrentaba a secretos que amenazaban con desmoronar su vida. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia la salida, pero cada paso lo acercaba más a un desenlace que no podía prever. ¿Qué verdad lo aguardaba en la oscuridad? Se preguntó si al correr tras sus dudas, tal vez perdería más de lo que esperaba encontrar. Carlos se lanzó hacia la salida. El caos a su alrededor palpaba su mente. Las voces se entrelazaban, creando un murmullo sin cesante que le administraba un dolor punzante en el pecho. ¿Dónde está mi hija? Dios, por favor, pensó con desesperación. Cada paso que daba estaba impregnado de intensas emociones. La ansiedad lo desgarraba. Algo en el aire le decía que el tiempo se estaba agotando. Justo cuando pensaba que todo podía empeorar, el sonido de la puerta principal abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire frío que pareció helar el ambiente. Una figura emergió de la oscuridad con los ojos desorbitados y la piel pálida. Era un hombre con una chaqueta de diseñador manchada de sangre. Su rostro, marcado por el terror, hizo que el instinto de Carlos se disparara. ¡Ayuda! ¡La han llevado! No podemos esperar más, gritó el extraño, su voz quebrada. Automáticamente, Carlos se desplazó más cerca, sus sentidos hiperalertas. ¿Quién la llevó? La necesidad de saber lo consumía. El hombre respiraba con dificultad, sus músculos temblorosos. La sacaron por la salida de servicio. No sé quiénes son, pero siguen dentro. Un escalofrío recorrió la espalda de Carlos. La salida de servicio. Tenía que actuar rápido. Miró a su alrededor, buscando posibles salidas, pero el pánico estaba apoderado de todos. La multitud contagiada de miedo bien podría ser una trampa. Ana apenas logró pensar en su esposa, en el miedo que habría reflejado en sus ojos. Necesito encontrar a Ana. Pero justo cuando intentó moverse, sus piernas parecieron hundirse en el suelo. La música del salón comenzó de nuevo, pero esta vez era un tono siniestro, como si los acordes estuvieran burlándose de su desesperación. El hombre frente a él, aturdido, se llevó las manos a la cabeza. «¡No podemos quedarnos aquí! ¡Ellos vienen! ¡No! ¡Déjenme en paz!» Y con esas palabras cayó al piso. La multitud se dividía. Algunos intentaban ayudar, mientras otros retrocedían con horror. Carlos sintió un golpe al asomarse más allá. Vio una sombra moverse, una figura con una capucha oscura que se deslizó entre los invitados. Su corazón se detuvo. ¿Era eso una señal de que Lucía estaba cerca? De repente, la profundidad de la confusión se hizo tangible. Una imagen inquietante cruzó su mente. ¿Y si Ana tenía algo que ver con todo esto? Justo entonces, el grito desgarrador de Ana resonó en sus oídos. «¡Carlos! ¡No mires! ¡Vete! ¡Vete ahora!» El instinto lo empujaba a correr, pero sus pies estaban pegados al suelo. Ana apareció, su rostro bañándose en horror, empapada no solo de sangre, sino de una desesperación que Carlos nunca había visto en ella. En su mano sostenía un objeto que brillaba con tristeza. La misma pulsera que Lucía llevaba esa noche. «Carlos, no es lo que piensas. Tienes que entender». Su voz temblaba como el eco de un tambor roto.
Pero antes que pudiera aclarar, la figura encapuchada se dio la vuelta, revelando un rostro que Carlos jamás habría esperado ver. Su suegro, Ramón. «Tienes que salir de aquí, Carlos», le dijo con frialdad, como si hubiera estado espiando el momento. No hay tiempo para explicaciones. El mundo de Carlos se desmoronó. ¿Cómo era posible que su propia familia estuviera involucrada en un juego así? Y en un instante, mientras Ana miraba a Ramón con ojos suplicantes, todo se galvanizó en su ser. «Esto no puede estar pasando. Tú, Ramón, ¿qué sabes de Lucía? Háblame». Un flujo de confusión y rabia lo llenó, mientras la multitud permanecía quieta, en un acto de completo silencio. La preocupación en los rostros a su alrededor parecía palpable. Y si todo lo que conocía, cada relación, cada miembro de su familia, giraba en torno a una mentira más grande que él, la sensación de traición comenzó a ahogarlo. En ese instante de parálisis, una explosión de luces iluminó el salón, donde la música se había transformado en cacofonía. Carlos se dio cuenta de que la sala colapsaba, pero lo más aterrador no eran los gritos, sino la realización de que, sin importar qué, tanto su hija como la verdad estaban atrapadas en un laberinto de sombras. «¿Qué verdad está oculta detrás de todo esto?», murmuró para sí mismo, con su mente, tambaleándose entre los secretos y la tormenta emocional que lo abrumaba. Cada paso hacia la salida parecía guiarlo más adentro de la oscuridad. Los ojos de Ramón lo atravesaron. «No estás listo para lo que vas a encontrar, pero todo está a punto de cambiar». A medida que Carlos retrocedía, una duda punzante lo asaltó. ¿Qué más había estado ocultando su familia? La búsqueda apenas comenzaba, y la línea entre el amor y el horror estaba a punto de desdibujarse por completo. Carlos olfateó el aire denso. Cada respiración era un recordatorio de la urgencia que lo envolvía. Estaba a punto de atravesar un umbral donde todo podía cambiar. Un lugar donde la música de la fiesta se tornaba un eco lejano. Ramón lo miraba con un aire de advertencia, pero algo en su mirada daba pistas de secretos aún más oscuros. «Carlos», comenzó a articular Ramón, cuando de repente un grito desgarrador rompió la quietud tensa. Era Ana, que se había acercado, pero su expresión era de pánico puro. «No, no, no, no es seguro aquí», dijo, su voz quebrándose en medio del caos. La música se convertía en un murmullo lleno de pánico a medida que la multitud se dispersaba. Algunos se retiraban asustados. Otros buscaban respuestas en miradas desconcertadas. «¡Ana!», gritó Carlos, desesperado, estirando la mano hacia ella, como si pudiera atravesar el horror que se cernía a su alrededor. Pero en ese instante, una figura oscura emergió de la multitud, una sombra que parecía cobrar vida. Los ojos de Ramón se agrandaron. «¡Detente!», le advirtió, pero el aviso llegó tarde. La misteriosa figura se movió rápidamente y en un abrir y cerrar de ojos se abalanzó sobre Ana. Carlos sintió que el tiempo se detuvo al ver cómo la figura encapuchada la arrastraba a la salida de servicio. «¡No!», su grito resonó como un trueno y como un resorte se lanzó hacia ellos. La multitud retrocedió. Algunos gritaban, otros solo miraban, incapaces de procesar el horror que se desplegaba ante sus ojos. Carlos sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Sus pies estallaron en movimiento. El sudor corría por su frente mientras su corazón latía desmocado. Al llegar al umbral,
El cuerpo de Ana desapareció tras la puerta. ¿Dónde están?, pensó con rabia y confusión, mientras trataba de abrir la puerta de servicio. Estaba cerrada. La palpación de ansiedad se transformó en pánico. En ese momento, un fuerte estruendo sacudió la habitación principal. Era un disparo. Todos gritaron. El terror se apoderó de la atmósfera. Carlos sintió su corazón caer al suelo. ¿Qué está pasando? ¡Por favor, no! Pasos pesados resonaron tras la puerta de servicio. La figura oscura sabía lo que hacía. «¡Carlos, escóndete!», le gritó Ramón. Pero, ¿cómo podía esconderse? Su vida estaba en juego. La adrenalina lo consumía. Se acercó a la puerta. Decidió que aunque estuviera a punto de enfrentar lo inimaginable, debía entrar. Sudoroso, empujó la puerta y encontró un pasillo oscuro. Sin pensar, se adentró. A cada paso, el eco retumbaba, mientras los gritos se desvanecían. A sus espaldas, un temor inquebrantable lo impulsaba hacia adelante. Pero lo que encontró cambió todo. Ana estaba de pie al final del pasillo. En sus manos algo brillaba. Era la pulsera de Lucía. Pero no solo eso. José, el viejo amigo de la familia, emergió de la sombra, riendo. ¿Creías que sería tan fácil, Carlos? Su voz era una mezcla de burla y desafío. Las palabras no salían. Carlos miraba la escena, intentando comprender. No solo se trataba de su hija. Las revelaciones comenzaban a aflorar. La pulsera brillaba más que nunca en sus manos. En su mente, un torrente de preguntas emergía. «¿Qué has hecho?», murmuró, el horror empezando a formarse en su estómago. «Lucía no es quien crees. Tu familia tiene secretos, Carlos. Secretos que no debería conocer. Yo solo soy el mensajero», dijo José, sacudiendo la cabeza, como si esa revelación lo liberara. El sentido del mundo de Carlos se desmoronó. ¿Qué quería decir? Los hilos de una historia que él había creído estabilizada empezaban a desenredarse. Cada paso hacia la verdad lo alejaba de la luz. Y en ese mismo instante, un eco de pasos resonó detrás de él. La figura encapuchada apareció nuevamente, y el corazón de Carlos se hundió. De pronto, el ambiente se volvió denso y oscuro. La pregunta persistente quedó grabada, resonando en su mente. ¿Qué era lo que Ana y Ramón no le habían contado? ¿Qué significaban los secretos que José se había atrevido a mencionar? La escena se volvió un torbellino de emociones. Amor, traición, miedo. Y, con un movimiento rápido, la figura encapuchada cerró la distancia, colocando la mano en el hombro de Carlos. «Es hora de que sepas la verdad, Carlos. La familia nunca es lo que parece». Y con esas palabras, el horizonte de su vida dio un giro inesperado, dejando a Carlos en la cúspide de un abismo que prometía desvelar cada sombra de su existencia. La única certeza que le quedaba eran las ganas de seguir buscando respuestas. Mientras el futuro se tornaba completamente incierto, Carlos sentía cada pulsación de su corazón en su pecho, mientras la figura encapuchada se acercaba más. «Es hora de que sepas la verdad», murmuró, y la atmósfera se cargó de tensión. El sudor le corría por la frente. El miedo se mezclaba con un tipo de curiosidad que no podía deshacerse. Había estado buscando respuestas, desesperado por encontrar a Lucía,
Y ahora el destino le presentaba una revelación. El misterioso hombre le apretó el hombro. Tu vida ha estado envuelta en mentiras, Carlos. Lo que creías sobre tu familia no es lo que parece. Las palabras retumbaban en su mente, mientras su estómago se contraía de angustia. ¿Podía esto ser cierto? ¿Todo lo que conocía estaba basado en engaños? Ana apareció de repente a su lado, su rostro desencajado. «¡Carlos, no le escuches!» Su voz temblaba, llena de pánico. «Él está tratando de confundirte». Un silencio insoportable se apoderó del momento. El caos de la fiesta detrás de ellos parecía evaporarse. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», le preguntó Carlos a Ana, el dolor y la traición quemando en su pecho, mientras los ojos de su esposa brillaban con lágrimas. Una verdad aterradora comenzó a surgir. «Ana, ¿has sabido de esto todo el tiempo?». Antes que pudiera recibir una respuesta, una explosión retumbó en el salón. El sonido fue ensordecedor, casi como si el propio hotel estuviera a punto de derrumbarse. La figura encapuchada se giró instintivamente, y en ese segundo, Carlos sintió que todo se desmoronaba. De entre el humo y el polvo, una nueva realidad se materializó. Una luz brillante atravesó el caos, iluminando todo a su paso. A través de la neblina que apenas dejaba ver, Carlos vio una escena que detuvo su corazón. Su suegro Ramón se confrontaba a la figura en la entrada mientras un grupo de hombres armados entraba en la sala. «¡Detente!», gritó Ramón, su voz resonando fuerte. «¿Ramón?». Carlos no podía creer lo que estaba viendo. La figura se volvió lentamente hacia su suegro, y en ese momento el reloj detuvo su marcha. «Me has traicionado, viejo», dijo la figura con una voz grave. Carlos notó un rayo de reconocimiento en los ojos de Ramón, y algo dentro de él crujió. «Tú no entiendes», contestó Ramón, su expresión torciéndose en angustia. «Todo esto ha sido por proteger a nuestra familia». Pero esas palabras sonaron vacías, como si algo más estuviera oculto. Carlos se sintió perdido en un mar de confusión. Antes de que pudiera procesar más, una ráfaga de disparos estalló en el aire, y los gritos de la multitud llenaron cada rincón del hotel. Se estaba creando una masacre, y Carlos percibió que el peligro era real y presente. Rápidamente se abrazó a Ana, sintiendo que el suelo temblaba debajo de ellos. «¡Tenemos que salir de aquí!», gritó, mientras su corazón latía por encontrar una manera de escapar. Pero antes de que pudieran moverse, la figura encapuchada se volvió hacia ellos y con un giro inesperado levantó la capucha. El rostro que apareció era el último que Carlos esperaba ver. «¡Lucía!», exclamó, sus ojos desorbitados mientras su mente quería negarlo. «¡No puede ser! Papá, esto es en lo que me he convertido», dijo, su voz fría y distante. Las palabras de su propia hija fueron como un puñal en su corazón. «¿Qué significa esto?», la pregunta se desbordó de sus labios. El dolor en su pecho aumentaba a cada instante, mientras la figura de su hija cambiaba ante sus ojos. «Estuve en la oscuridad, papá. Necesitaba saber la verdad sobre nuestra familia y ahora soy parte de esto», dijo Lucía. Sus ojos oscuros relucían con algo que Carlos no podría identificar, y de repente todo lo que había vivido parecía absurdo y trágico. Con cada palabra de Lucía, el mundo de Carlos se desmoronaba más. Las conexiones entre cada miembro de la familia,
cada manto de secreto. Se tejían en un tejido oscuro e intrincado. Había estado buscando a su hija. Pero, ¿acaso ella había encontrado algo que destruyó su inocencia? «Carlos, por favor, confía en mí», suplicó ella, pero su voz se tornó fría como el acero. «Todo ha sido por una razón. Ahora somos parte de esto. Hay cosas más grandes en juego». Y en ese momento, mientras el eco de disparos resonaba en el aire, Carlos entendió que la vida que conocía había terminado. La batalla por Lucía se había transformado en una lucha por entender la verdad detrás de una familia y una conspiración espantosa. Con su corazón dividido entre la lealtad y el amor, Carlos se sintió más perdido que nunca. Soltó la mano de Ana, el peso de la situación aplastándole. ¿Podría enfrentar el futuro que se avecinaba? Todo había cambiado. No solo se trataba de rescatar a su hija, sino de desentrañar un laberinto de traiciones y secretos familiares que lo empujaba hacia lo desconocido. «¡Carlos!», Lucía lo llamó, su voz resonando en el caos. «¡Necesitamos que estés con nosotros!». De pronto, la urgencia de la situación creció. Carlos no sabía si podría aceptar lo que su hija se había convertido, pero una cosa era segura. La vida que conocía jamás volvería a ser la misma. Una nueva, oscura realidad lo aguardaba. ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué haría ahora? No había manera de retroceder, y el futuro estaba lleno de sombras inquietantes. Carlos sentía cada pulsación de su corazón en su pecho, mientras la figura encapuchada se acercaba más. «Es hora de que sepas la verdad», murmuró, y la atmósfera se cargó de tensión. El sudor le corría por la frente. El miedo se mezclaba con un tipo de curiosidad que no podía deshacerse. Había estado buscando respuestas, desesperado por encontrar a Lucía, y ahora el destino le presentaba una revelación. El misterioso hombre le apretó el hombro. «Tu vida ha estado envuelta en mentiras, Carlos. Lo que creías sobre tu familia no es lo que parece». Las palabras retumbaban en su mente, mientras su estómago se contraía de angustia. ¿Podía esto ser cierto? ¿Todo lo que conocía estaba basado en engaños? Ana, a su lado, parecía más asustada que nunca. «Carlos, no le escuches». Su voz temblaba, llena de pánico. «Él está tratando de confundirte». Pero era demasiado tarde para las advertencias. Toda la fortaleza que Carlos había intentado reunir se desmoronaba rápidamente en el eco de la batalla. Emocional. Un fuerte estruendo recorrió el salón. La música se detuvo de golpe, dejando un silencio ensordecedor. La figura encapuchada tomó un paso hacia adelante, como si estuviera a punto de revelar un secreto. Pero antes que pudiera continuar, un grito desgarrador atravesó el aire. «¡Cállate!», fue la voz de Ramón. Sin previo aviso, Ramón se lanzó hacia la figura, empujándola con una fuerza que sorprendió a todos. «¡Carlos, protégete!», aulló, aunque su rostro estaba arrugado por el miedo. En un instante, todo se tornó un caos. La figura se tambaleó hacia atrás, pero al caer, soltó algo que brillaba intensamente en el suelo. Era una pequeña caja metálica, un objeto que parecía antiguo y marcaba la clave de un misterio mucho más profundo. Los ojos de Carlos se ensancharon. Había visto esa caja antes. La había guardado su abuela en una vieja foto familiar. Esa caja estaba llena de secretos. «¿Qué es esto?», pensó, su corazón acelerándose. Pero el tiempo se estaba agotando. La figura, aún en el suelo, rió.
No te engañes, Carlos. Tu búsqueda de la verdad solo te llevará a más dolor. Mientras los demás se acercaban, un grupo de hombres armados irrumpió en la sala desde la entrada. La confusión estalló nuevamente. La multitud, antes aturdida por la revelación, ahora gritaba y empujaba en diferentes direcciones, tratando de escapar del peligro. ¡Vámonos!, gritó Ana, arrastrando a Carlos por el brazo. Pero la mirada de Carlos estaba fija en la figura encapuchada. Algo no encajaba. Su hija estaba involucrada en todo esto, y su mundo se estaba desmoronando en 1000 pedazos. ¡Lucía!, gritó, su voz resonando en la locura. La figura levantó la vista, y en un instante el rostro de Lucía no era el único que había transformado. La figura en el suelo se quitó la capucha, revelando un rostro conocido, pero que Carlos jamás había esperado ver asociado al horror que se desplegaba ante ellos. «¡Mamá!», exclamó Lucía, «todo fue por protegerte a ti y a papá». Carlos sintió que el mundo se detuvo. Ana miraba a Lucía en estado de shock. Tú sabías todo esto». El aire se tornó espeso. Las palabras que se intercambiaron ya no eran solo susurros. Eran un grito de traición. «Es más complicado de lo que piensas», frunció el ceño Lucía. «Nosotros estamos involucrados en algo más grande. La familia en la que creciste. Todos tienen un papel que jugar». Las puertas estallaron, dejando entrar más hombres armados, y Carlos sintió que el suelo se desmoronaba a su alrededor. La única certeza en ese momento era la incertidumbre. Lucía se convirtió en un misterio, y los hombres armados eran un recordatorio de que ya no había vuelta atrás. Carlos miró a Ana, a su hija y luego a Ramón, su mente agitada por la revelación que acababa de escuchar. Su familia se estaba desintegrando frente a sus ojos. El amor se había enredado con secretos, y en ese punto Carlos no sabía a quién podía confiar. ¿Podría Ana ser realmente su aliada? ¿Y qué? ¿Era realmente su hija? «Carlos», Lucía lo llamó, «debes elegir ahora. O seguir en la oscuridad, o enfrentarte a la verdad. Pero el tiempo se está acabando». El caos continuaba a su alrededor, pero ahora todo lo que Carlos podía sentir era una mezcla de dolor, traición y un miedo paralizante. Mientras una figura épica de su pasado emergía ante él, supo que las decisiones le llevarían a un cambio masivo. Mientras sombras de traiciones continuaban preparándose detrás de él, la pregunta resonó. ¿Qué verdad había quedado oculta todo este tiempo? ¿Y estaba realmente preparado para aceptarla? Sin saberlo, un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar, y con ello el descubrimiento de secretos que cambiarían todo para él. Carlos estava em um estado de choque, sua mente girando com as palavras de Lucía e as revelações que pairavam no ar. «Temos que decidir agora», ela disse, e cada sílaba soava como uma bomba relógio prestes a explodir. Antes que pudesse responder, houve um som estrondoso, um impacto que parecia sacudir o próprio hotel. «Cuidado!», gritou Ramon, mas era tarde demais. A porta dos fundos se abriu com força, revelando uma série de homens armados que invadiram o hall. O caos se instalou rapidamente. As pessoas começaram a gritar e a empurrar umas às outras na tentativa de escapar. Carlos sentiu que o chão sob seus pés tremia, e seu instinto foi de proteger Ana e Lucía. «Vá!», ele gritou, mas Lucía ficou imóvel, seus olhos fixos na caixa metálica que havia caído no chão. «Lucía, não!». Carlos a puxou, mas ela não se moveu.
Uma expressão de determinação se instalou em seu rosto. Preciso saber. Esta caixa contém respostas. Ana tomou a frente. Lucia, você não pode! A adrenalina fez as palavras dela ecoarem desesperadamente. Mas a jovem não se deixou intimidar. O brilho da caixa parecia chamar por ela. Silêncio! Uma voz autoritária cortou o ar. Um dos homens armados levantou sua arma e estabeleceu controle sobre a multidão. Ninguém se mexa! Ele tinha uma postura firme e a tensão no ambiente disparou. Carlos sentiu seu sangue ferver. Precisamos fugir! Mas no fundo, o desejo de Lucia pela verdade era inegável e Carlos se sentiu dividido. Lucia, olhar fixo na caixa. O que aconteceu a seguir foi como um relâmpago em um céu limpo. Lucia finalizou. Não se trata de nós. E antes que pudesse terminar, um som estrondoso irrompeu na sala. A porta principal explodiu e, em meio à fumaça e destroços, um homem avançou. Era um homem que Carlos reconheceu instantaneamente. Era o pai de Ramon. Carlos, Ana, tudo isso está errado! Gritou ele com uma expressão de desespero e urgência. O ventilador estava quebrado e o caos estava prestes a consumir todos. Eles estão atrás de você, Lucia! Não tem tempo! Vocês devem sair! A confusão aumentou. As pessoas começaram a correr, mas Carlos estava paralisado. O que estava acontecendo? O homem teve uma revelação, como se tudo que ele já soubesse estivesse se desintegrando. Ele segurou a caixa. O momento agora se arrastava como um filme em câmera lenta. Essa caixa era nossa. Sua mãe fez parte disso, de toda essa trama. Mas agora, eles estão vindo para pegar você. Ele olhou diretamente nos olhos de Lucia. E aquilo fez um nó se formar na garganta de Carlos. O que ele estava dizendo? O que isso significava para sua família? Ana se virou para Carlos, angústia estampada em seu rosto. Você não entende. Essa caixa representa algo que nunca deveríamos ter tocado. O pânico ecoava em cada palavra dela e, de repente, tudo começou a fazer sentido. A velha história de sua avó, os segredos de sua família. Lucia, Carlos começou, mas uma explosão corta. Suas palavras, um tiro que estilhaçou o ar. A figura encapuzada se virou, revelando outra face. José, o amigo da família. Estava furioso. O que você fez? Você não deveria estar aqui. Carlos mal teve tempo de processar antes que um tiroteio irrompesse. Soldados armados e determinados invadiram a sala. Suas vozes eram um mar de gritos e ordens. Lucia agarrou a caixa, um brilho em seus olhos. Esse é o nosso legado, papai. Precisamos encarar isso de frente. Não, isso pode acabar com a nossa família. A voz de Carlos era um grito de desespero. Mas no fundo ele sabia. Espiar para o passado, desenterrar segredos. O céu estava escurecendo ao redor dele, enquanto o futuro se tornava cada vez mais incerto. O homem que tinha sido símbolo de uma promessa estava alertando, mas a verdade estava bem diante dele. Um laço familiar que unia a todos. E no fundo, Carlos percebeu que ele estava no centro disso tudo. Vocês não podem escapar do que somos, gritou o homem. E um eco profundíssimo tomou conta do lugar. A luz da verdade estava se apagando. E Carlos se deu conta de que o pior ainda estava por vir. A vida deles nunca mais seria a mesma. A caixa, os segredos, a luta. Tudo começava a se entrelaçar numa espiral de escuridão. E no final, ele era de fato parte disso.
Então, que vinha agora? A resposta estava à espreita, oculta nos mistérios de uma família que agora se tornava um enigma ainda mais profundo. Carlos estava em estado de choque, sua mente girando com as palavras de Lucia e as revelações que pairavam no ar. Temos que decidir agora, ela disse, e cada sílaba soava como uma bomba relógio prestes a explodir. Antes que pudesse responder, um som estrondoso irrompeu, um impacto que parecia sacudir o próprio hotel. "Cuidado!" gritou Ramon, mas foi tarde demais. A porta dos fundos se abriu com violência, revelando uma série de homens armados que invadiram o hall. O caos se instaurou rapidamente. As pessoas começaram a gritar e a empurrar umas às outras, tentando escapar. Carlos sentiu o chão sob seus pés tremer, e seu instinto foi proteger Ana e Lucia. "Vá!" ele gritou, mas Lucia ficou imóvel, seus olhos fixos na caixa metálica que havia caído no chão. "Lucia, não!" Carlos a puxou, mas ela não se moveu. Uma expressão de determinação se instalou em seu rosto. "Preciso saber. Esta caixa contém respostas." Ana tomou a frente. "Lucia, você não pode!" A adrenalina fez as palavras dela ecoarem desesperadamente, mas a jovem não se deixou intimidar. O brilho da caixa parecia chamá-la. "Silêncio!" Uma voz autoritária cortou o ar. Um dos homens armados levantou sua arma, estabelecendo controle sobre a multidão. "Ninguém se mexa!" Ele tinha uma postura firme e a tensão no ambiente disparou. Carlos sentiu seu sangue ferver. "Precisamos fugir!" Mas no fundo, o desejo de Lucia pela verdade era inegável e Carlos se sentiu dividido. "Lucia, vamos! Agora!" Ele estendeu a mão, mas ela hesitou, seu olhar fixo na caixa. O que aconteceu a seguir foi como um relâmpago em um céu limpo. Lucia finalizou. "Não se trata de nós." E antes que pudesse terminar, um som estrondoso irrompeu na sala. A porta principal explodiu e, em meio à fumaça e destroços, um homem avançou. Era um homem que Carlos reconheceu instantaneamente. Era seu pai. "Carlos, Ana, tudo isso está errado!" gritou ele, com uma expressão de desespero e urgência. O ventilador estava quebrado e o caos estava prestes a consumir todos. "Eles estão atrás de você, Lucia. Não tem tempo. Vocês devem sair." A confusão aumentou. As pessoas começaram a correr. Mas Carlos estava paralisado. O homem teve uma revelação, como se tudo que ele já soubesse estivesse se desintegrando. Ele segurou a caixa. O momento agora se arrastava como um filme em câmera lenta. Essa caixa era nossa. Sua mãe fez parte disso, de toda essa trama. Mas agora eles estão vindo para pegar você. Ele olhou diretamente nos olhos de Lucia, e aquilo fez um nó se formar na garganta de Carlos. O que ele estava dizendo? O que isso significava para sua família? Ana se virou para Carlos, a angústia estampada em seu rosto. "Você não entende. Essa caixa representa algo que nunca deveríamos ter tocado." O pânico ecoava em cada palavra dela. E de repente tudo começou a fazer sentido. A velha história de sua avó, os segredos de sua família. "Lucia!" Carlos começou, mas uma explosão corta suas palavras. Um tiro que estilhaçou o ar. A figura encapuzada se virou, revelando outra face. José, o amigo da família, estava furioso. "O que você fez? Você não deveria estar aqui." Carlos mal teve tempo de processar antes que um tiroteio irrompesse. Soldados, armados e determinados, invadiram a sala. Suas vozes eram um mar de gritos e ordens.
Lucia agarrou a caixa, um brilho em seus olhos. Esse é o nosso legado, papai. Precisamos encarar isso de frente. Não, isso pode acabar com a nossa família. A voz de Carlos era um grito de desespero. Mas no fundo ele sabia. Espiar para o passado, desenterrar segredos. O céu estava escurecendo ao redor dele, enquanto o futuro se tornava cada vez mais incerto. O homem que tinha sido símbolo de uma promessa estava levantando, mas a verdade estava bem diante dele. Um laço familiar que unia a todos. E no fundo, Carlos percebeu que ele estava no centro disso tudo. Vocês não podem escapar do que somos! Gritou o homem, e um eco profundíssimo tomou conta do lugar. A luz da verdade estava se apagando. E Carlos se deu conta de que o pior ainda estava por vir. A vida deles nunca mais seria a mesma. A caixa, os segredos, a luta, tudo começava a se entrelaçar numa espiral de escuridão. E no final, ele era de fato parte disso. Então, o que vinha agora? A resposta estava à espreita, oculta nos mistérios de uma família, que agora se tornava um enigma ainda mais profundo. Carlos estava em estado de choque, sua mente girando com as palavras de Lucia e as revelações que pairavam no ar. Temos que decidir agora, ela disse, e cada sílaba soava como uma bomba relógio prestes a explodir. Antes que pudesse responder, um som estrondoso irrompeu, um impacto que parecia sacudir o próprio hotel. Cuidado! Gritou Ramon. Mas foi tarde demais. A porta dos fundos se abriu com violência, revelando uma série de homens armados que invadiram o hall. O caos se instaurou rapidamente. As pessoas começaram a gritar e a empurrar umas às outras, tentando escapar. Carlos sentiu o chão sob seus pés tremer e seu instinto foi proteger Ana e Lucia. Vá! Ele gritou, mas Lucia ficou imóvel, seus olhos fixos na caixa metálica que havia caído no chão. Lucia, não! Carlos a puxou, mas ela não se moveu. Uma expressão de determinação se instalou em seu rosto. Preciso saber. Esta caixa contém respostas. Ana tomou a frente. Lucia, você não pode! A adrenalina fez as palavras dela ecoarem desesperadamente. Mas a jovem não se deixou intimidar. O brilho da caixa parecia chamá-la. Silêncio! Uma voz autoritária cortou o ar. Um dos homens armados levantou sua arma, estabelecendo controle sobre a multidão. Ninguém se mexa. Ele tinha uma postura firme e a tensão no ambiente disparou. Carlos sentiu seu sangue ferver. Precisamos fugir. Mas no fundo, o desejo de Lucia pela verdade era inegável. E Carlos se sentiu dividido. Lucia, vamos, agora! Ele estendeu a mão, mas ela hesitou. Seu olhar fixo na caixa. O que aconteceu a seguir foi como um relâmpago em um céu limpo. Lucia finalizou. Não se trata de nós. E antes que pudesse terminar, um som estrondoso irrompeu na sala. A porta principal explodiu e, em meio à fumaça e destroços, um homem avançou. Era um homem que Carlos reconheceu instantaneamente. Era o pai. Carlos! Ana! Tudo isso errado! Gritou ele com uma expressão de desespero e urgência. O ventilador estava quebrado e o caos estava prestes a consumir todos. Eles estão atrás de você, Lucia. Não tem tempo. Vocês devem sair. A confusão aumentou. As pessoas começaram a correr. Mas Carlos estava paralisado. O que estava acontecendo? O homem teve uma revelação. Como se tudo o que ele já soubesse estivesse se desintegrando. Ele segurou a caixa, o momento agora se arrastava como um filme em câmera lenta. Essa caixa era nossa.
Sua mãe fez parte disso, de toda essa trama. Mas agora eles estão vindo para pegar você. Ele olhou diretamente nos olhos de Lucia e aquilo fez um nó se formar na garganta de Carlos. O que ele estava dizendo? O que isso significava para sua família? Ana se virou para Carlos, a angústia estampada em seu rosto. Você não entende. Essa caixa representa algo que nunca deveríamos ter tocado. O pânico ecoava em cada palavra dela e, de repente, tudo começou a fazer sentido. A velha história de sua avó, os segredos de sua família. Lucia, Carlos começou, mas uma explosão corta suas palavras. Um tiro que estilhaçou o ar. A figura encapuzada se virou, revelando outra face. José, o amigo da família, estava furioso. O que você fez? Você não deveria estar aqui. Carlos mal teve tempo de processar antes que um tiroteio irrompesse. Soldados, armados e determinados, invadiram a sala. Suas vozes eram um mar de gritos e ordens. Lucia agarrou a caixa, um brilho em seus olhos. Esse é o nosso legado, papai. Precisamos encarar isso de frente. Não, isso pode acabar com a nossa família. A voz de Carlos era um grito de desespero. Mas no fundo, ele sabia. Espiar para o passado. Desenterrar segredos. O céu estava escurecendo ao redor dele, enquanto o futuro se tornava cada vez mais incerto. O homem que tinha sido o símbolo de uma promessa estava alertando, mas a verdade estava bem diante dele. Um laço familiar que o unia a todos. E no fundo, Carlos percebeu que ele estava no centro disso tudo. Vocês não podem escapar do que somos, gritou o homem. E um eco profundíssimo tomou conta do lugar. A luz da verdade estava se apagando. E Carlos se deu conta de que o pior ainda estava por vir. A vida deles nunca mais seria a mesma. A caixa, os segredos, a luta, tudo começava a se entrelaçar numa espiral de escuridão. E no final, ele era de fato parte disso. Então o que vinha agora? A resposta estava à espreita, oculta nos mistérios de uma família, que agora se tornava um enigma ainda mais profundo. Carlos estava em estado de choque, sua mente girando com as palavras de Lucia e as revelações que pairavam no ar. Temos que decidir agora, ela disse, e cada sílaba soava como uma bomba relógio prestes a explodir. Antes que pudesse responder, um som estrondoso irrompeu, um impacto que parecia sacudir o próprio hotel. Cuidado! Gritou Ramon, mas foi tarde demais. A porta dos fundos se abriu com violência, revelando uma série de homens armados que invadiram o hall. O caos se instaurou rapidamente. As pessoas começaram a gritar e a empurrar umas às outras tentando escapar. Carlos sentiu o chão sob seus pés tremer e seu instinto foi proteger Ana e Lucia. Vá! Ele gritou, mas Lucia ficou imóvel, seus olhos fixos na caixa metálica, que havia caído no chão. Lucia não! Carlos a puxou, mas ela não se moveu. Uma expressão de determinação se instalou em seu rosto. Preciso saber. Esta caixa contém respostas. Ana tomou a frente. Lucia, você não pode! A adrenalina fez as palavras dela ecoarem desesperadamente. Mas a jovem não se deixou intimidar. O brilho da caixa parecia chamá-la. Silêncio! Uma voz autoritária cortou o ar. Um dos homens armados levantou sua arma, estabelecendo controle sobre a multidão. Ninguém se mexa! Ele tinha uma postura firme e a tensão no ambiente disparou. Carlos sentiu seu sangue ferver. Precisamos fugir! Mas no fundo, o desejo de Lucia pela verdade era inegável e Carlos se sentiu dividido. Lucia, vamos, agora! Ele estendeu a mão, mas ela hesitou, seu olhar fixo na caixa.
O que aconteceu a seguir foi como um relâmpago em um céu limpo. Lucia finalizou. Não se trata de nós. E antes que pudesse terminar, um som estrondoso irrompeu na sala. A porta principal explodiu e, em meio à fumaça e destroços, um homem avançou. Era um homem que Carlos reconheceu instantaneamente. Seu pai. Carlos, Ana, tudo isso está errado! Gritou ele, com uma expressão de desespero e urgência. O ventilador estava quebrado e o caos estava prestes a consumir todos. Eles estão atrás de você, Lucia. Não tem tempo. Vocês devem sair. A confusão aumentou. As pessoas começaram a correr, mas Carlos estava paralisado. O que estava acontecendo? O homem teve uma revelação. Como se tudo que ele já soubesse estivesse se desintegrando. Ele segurou a caixa. O momento agora se arrastava como um filme em câmera lenta. Essa caixa era nossa. Sua mãe fez parte disso, de toda essa trama. Mas agora eles estão vindo para pegar você. Ele olhou diretamente nos olhos de Lucia e aquilo fez um nó se formar na garganta de Carlos. O que ele estava dizendo? O que isso significava para sua família? Ana se virou para Carlos, a angústia estampada em seu rosto. Você não entende. Essa caixa representa algo que nunca deveríamos ter tocado. O pânico ecoava em cada palavra dela e, de repente, tudo começou a fazer sentido. A velha história de sua avó, os segredos de sua família. Lucia! Carlos começou, mas uma explosão corta suas palavras. Um tiro que estilhaçou o ar. A figura encapuzada se virou, revelando outra face. José, o amigo da família, estava furioso. O que você fez? Você não deveria estar aqui. Carlos mal teve tempo de processar antes que um tiroteio rompesse. Soldados, armados e determinados, invadiram a sala. Suas vozes eram um mar de gritos e ordens. Lucia agarrou a caixa, um brilho em seus olhos. Esse é o nosso legado, papai. Precisamos encarar isso de frente. Não! Isso pode acabar com a nossa família. A voz de Carlos era um grito de desespero. Mas no fundo ele sabia. Espiar para o passado, desenterrar segredos. O céu estava escurecendo ao redor dele, enquanto o futuro se tornava cada vez mais incerto. O homem que tinha sido o símbolo de uma promessa estava alertando, mas a verdade estava bem diante dele. Um laço familiar que o unia a todos. E no fundo, Carlos percebeu que ele estava no centro disso tudo. Vocês não podem escapar do que somos! Gritou o homem, e um eco profundíssimo tomou conta do lugar. A luz da verdade estava se apagando, e Carlos se deu conta de que o pior ainda estava por vir. A vida deles nunca mais seria a mesma. A caixa, os segredos, a luta, tudo começava a se entrelaçar numa espiral de escuridão. E no final, ele era de fato parte disso. Então o que vinha agora? A resposta estava à espreita, oculta nos mistérios de uma família, que agora se tornava um enigma ainda mais profundo.